Buenas noches. Gracias por venir. Hoy es el día 2 del foro especializado sobre seguridad. La Directiva Nacional les agradece su participación de manera virtual y a través de la vía web a nivel nacional. Los hemos convocado el día 2 para poder recibir ahora sí las propuestas, sugerencias, cambios, aceptaciones de esta norma. Para eso vamos a tener una breve introducción, posteriormente vamos a hacer un resumen a cargo de la arquitecta Lourdes Yusti y después vamos a entrar a las sugerencias personales y o grupales para finalmente llegar a unas propuestas escritas que van a servir de insumo y materia prima para las propuestas de modificaciones en el subcomité técnico que llevará el documento a el CEPARNE. Señores, el día 2 es el foro temático y han sido convocados para tener opinión a nivel nacional de esta norma 130 de seguridad. Esto lo vimos la vez pasada, el Decreto Supremo 011 del 2006, está el RNE con la generación del CEPARNE, de manera que eso enmarca el trabajo que estamos haciendo. La semana pasada hicimos algunas omisiones que queremos aclarar en la conformación del CEPARNE. El CEPARNE, señores, está conformada por 3 direcciones del Ministerio de Vivienda: la parte de construcción, de vivienda en sí mismo, urbanismo, el Colegio de Arquitectos del Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Cámara Peruana de Construcción, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú y, por error, no omitimos al Colegio de Abogados y a la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces es un buen grupo de 10 a 15 personas, según los asesores, que son los que conforman la totalidad del CEPARNE. Como verán, son diferentes instituciones, diferentes enfoques, diferentes posiciones, diferentes intereses, los que al final aprueban las modificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. El Colegio de Arquitectos lleva la voz cantante de ustedes en esta institución en defensa totalmente del gremio. Miren, estas eran las cosas que yo quería destacar, que no lo tocamos. Los logros importantes del CEPARNE, de esa comisión permanente de actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones, CEPARNE, ha tenido estos 3 logros muy importantes. Uno es la aprobación de la norma técnica E030, diseño sismo resistente, a raíz de todos estos los sismos. Miren, eso ya se ha aprobado el 2014. Esta norma, diseño sismo resistente, fue hecha por una subcomisión técnica con grandes profesionales casi durante 2 años. Se sustentó adecuadamente y se aprobó. Esta norma de diseño sismo resistente es una de las normas más exigentes a nivel del mundo, hasta más exigente que la norma japonesa. Entonces nos debemos sentir orgullosos que el Perú produce normas técnicas adecuadas. Ahí se hizo un deslinde de las diferencias para diseñar en la costa, en la sierra, en la selva. Los márgenes de seguridad aumentaron, lo que, por ejemplo, un proyecto de 12 pisos en Miraflores estaba aprobado hasta diciembre con esa norma. En enero ya esa norma la volvió más exigente. El ataque del sismo vertical, horizontal, todo. Señores, esa norma es un gran hito en la normatividad peruana, por si acaso. Sería bueno tener en cuenta. La otra es la norma técnica G040 de definiciones.
eso también aclaró una serie de dudas que había. Ahí, por ejemplo, en tantas definiciones se aclaró la altura de la edificación, de dónde se sacaba, y se aclaró también en el famoso pozo de luz, las dimensiones del pozo de luz con referente a quién se consideraba. Se anuló la definición de pozo de luz tomando en cuenta la altura del vecino. Entonces, eso se aclaró por si acaso el año 2016. El otro tema importante, como un gran hito de muchos, es la aprobación, la norma técnica E080, que es el diseño y construcción con tierra reforzada. Otro trabajo hecho por un grupo de profesionales que duró entre 4 y 5 años elaborar esa norma. Estudios, análisis, pruebas, elementos que tenían que probarse ante el sismo y todo. Se sustentó adecuadamente, señores, y se aprobó. Son características propias del uso y recursos de materiales que, cuando son bien resueltos en normas técnicas, son aprobadas. Muchas han pasado y no son aprobadas. Por eso la importancia de participar en este foro para que sea bien sustentado. Así que son 3 hitos importantes en el CEPARNE, en lo cual me ha tocado participar. Y se pasó. Hay una cosa importante también que hay que destacar. Antes, las aprobaciones de las modificaciones de este reglamento se hacían por decreto supremo. Es decir, si nosotros opinábamos sobre que una puerta debe abrir 90 grados o de 1,20 m, la firmaba el presidente de la República. Es decir, era muy complicado aprobar una norma, porque si bien la norma era explícita, eficiente, rápida, sustentada, tenía que pasar 20 filtros para que el señor presidente de la República firmara la modificación de esa norma. ¿Qué se logró? Otro hito importante es que no se vaya tan lejos la aprobación técnica y se logró que se reduzca a resoluciones ministeriales. Es decir, ahora, hace un par de años más o menos, las normas ya no son aprobadas por el presidente de la República, sino por el ministro. Es decir, se ha logrado que los cambios técnicos sean más rápidos, que sean más concretos. Por eso es que estamos en este momento consultándoles a ustedes qué propuestas, qué cambios se hace. Por eso que la Sociedad Nacional de Protección contra Incendio, sabiendo este tema, ha propuesto una norma para que sea aprobada en el CEPARNE con resolución ministerial. Pero, felizmente, democráticamente, uno de los acuerdos del CEPARNE ha sido que esa norma sea consultada con las bases de los colegios y de todas las instituciones. Entonces, una vez que se lleve a cabo la gran difusión que estamos haciéndola, se va a recibir las sugerencias y se va a someter a la subcomisión técnica para que a través del CEPARNE pueda ser aprobado vía resolución ministerial y no como era antes, aprobada por decreto supremo. Otro de los hitos importantes, señores, es que el CEPARNE, como comisión permanente, antes era una especie de una mesa de partes nomás que llevaban los documentos técnicos y teníamos que ver, revisar, levantarla y que pasen los filtros. Ahora ya hay un reglamento interno que ha mejorado la performance de esta parte del Ministerio de Vivienda y Construcciones. Se ha aprobado un reglamento interno donde se han aclarado las reglas de juego y ya hay cuestiones y consultas que son vinculantes. Es decir, todos sabemos que todos los colegas, tantos delegados, proyectistas, los actores que intervienen en el proceso de un proyecto, tienen dudas y hay que aclararlas. Entonces, hacen las consultas al Ministerio de Vivienda y Construcción y muchos de los actores, a los cuales ya me he referido, reciben las respuestas. Pero esas respuestas son individuales, son casi personales y nadie se entera de la solución técnica que ha dado el Ministerio. Entonces, hemos pedido que toda consulta que se haga con respecto al RNE al Ministerio sean elevadas al CEPARNE para que de alguna otra manera sean anexadas al código técnico. En otras partes del mundo, cuando hay consultas, aclaraciones, interpretaciones, ¿qué se hacen? Por ejemplo, en España,
el funcionario que responde la pregunta la responde de manera formal y oficial. Y ese es un documento vinculante del Estado. Entonces, esa respuesta a esa consulta va como un anexo técnico en donde aparece la persona que hizo la consulta, la persona que absorbió la consulta y la forma en que fue absuelta la consulta. Y eso va como un anexo para que todos los colegas se vean beneficiados con ese tipo de aclaraciones. Entonces, ese es un gran logro también que hemos trabajado. Señores, y ahora estamos con la presentación del proyecto de la A130. Es una gran oportunidad para lograr que el Colegio de Arquitectos pueda opinar. Es una gran oportunidad para que todos los colegas puedan hacer consultas, puedan aclarar dudas, puedan hacer sugerencias y a través de un filtro técnico, que es a través de la subcomisión técnica y nuestros representantes, podamos hacer una propuesta adecuada. Perdón. Bueno, eso lo vimos ya les pasaba, estamos en el cuadro del día 2, tenemos que hacer la entrega del trabajo del taller a la subcomisión técnica del CAP. Vamos a hacer un tallercito para poder colaborar y se abre a través de la vía web, personal, con aportes, todas las sugerencias que puedan venir. Probablemente en 60 días esta norma ya debe estar siendo elevada al CEPARNE. Algunas propuestas que ya sabemos, algunos colegas que de repente recién vienen, esta fue una propuesta hecha por la Sociedad Nacional de Protección contra Incendio, una entidad privada, que la sometió para su revisión y aprobación. Uno de los acuerdos del CEPARNE fue que se divulgue y que se bajen las bases, como ya lo dije antes, para que reciban los aportes adecuados, ¿no? Efectivamente, hemos cumplido, el Colegio de Ingenieros también ha divulgado esta norma, las municipalidades, el Colegio de Abogados, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería también lo ha hecho, ¿no? ¿Y qué? Se espera tomar un conocimiento muy fuerte para, con las sugerencias, hacer propuestas y alternativas de solución. La metodología del taller será explicada detalladamente por la arquitecta Lourdes Justi, pero fundamentalmente, ¿qué queremos? Es un trabajo, una discusión de aportes personales o en grupos. Los aportes y conclusiones se alcanzarán a los miembros de la subcomisión técnica y los detalles estarán a cargo de la Subcomisión Nacional de Normatividad y Seguridad de CAP, cuya coordinadora es la arquitecta Lourdes Justi. ¿Alguna recomendación que quisiéramos para este tema? Es necesario hacerse unas preguntas comunes a todos los grupos. Si acá somos 40 personas, excelente, podemos hacer 5 grupos de 8, vamos a trabajar de manera maravillosa. Pregunta 1, ¿es necesario modificar la norma 130? De repente apareció nomás. ¿Es necesario modificar la norma 130, requisitos de seguridad? ¿Por qué? ¿Es necesario o no es necesario? Dirán, no es necesario porque la norma 130 ahora es perfecta. Yo estoy totalmente de acuerdo con la norma existente. No, sí es necesario que hay que modificarla. ¿Por qué? Porque ¿qué problemas resolvería modificarla? No sé, a los delegados ad hoc, a los proyectistas, a los actores, al proceso de aprobación del proyecto. ¿Qué resolvería? Las inversiones. De eso se trata. Responder de manera genérica todos los grupos. ¿Es necesario modificar la norma 130? Y la segunda es, ¿qué cambios haría? Aspectos generales o conceptuales. Esta norma me parece que es demasiado prescriptiva, demasiado tipo receta de médico, que debería tener aspectos genéricos que nos ayuden a resolver los temas, desde aspectos conceptuales, filosóficos, para enfocar el tema. No debe resolver a través de objetivos, no a través de elementos técnicos. Ese es, ¿qué cambios haría usted si es que hay que cambiar la norma? Aspectos generales, conceptuales, y los aspectos específicos. Si es que hay que cambiarlos, ¿cuáles serían los cambios puntuales que sugiere usted? Pero aparte, Lourdes le explicará el tema en sí, porque hay algunas sugerencias y algunos esquemas.
Le doy la palabra a la arquitecta Lourdes Justi para que continúe. Buenas noches. Ya dado la introducción del arquitecto Víctor Castro, yo me voy a dirigir directamente a ustedes sobre el tema de esta propuesta. Bueno, se ha dado mucha discusión sobre esta propuesta de norma y lo primero que quisiera que quede muy claro es que no se trata de una nueva norma, es una modificación a la norma A130. Ya llegó al CEPARNE, que es la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones, y ante esta situación tenemos que pronunciarnos como colegio. Entonces voy a hacer un muy breve resumen para poder facilitar la discusión que vamos a tener y sus aportes. ¿No? Entonces, este es el índice de esta presentación que va a ser breve. 1. ¿Cuál es la estructura del cambio propuesto versus la norma actual? Perdón. Después, hay unos capítulos nuevos. 3. Se está pidiendo cambio del título de la norma. 4. He resaltado algunos artículos inaceptables para los arquitectos, ¿no? Luego también, una parte 5, aportes interesantes. Capítulo 6, hay unos artículos como para analizar, decidir una posición del Colegio de Arquitectos. Ahora les voy a explicar. 7, otros temas que están faltando. En realidad es muy importante que nosotros como arquitectos, como acá, propongamos la norma y como ha dicho el arquitecto, queremos que cambie, queremos mejorar quizás algunos vacíos, algunas deficiencias, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esta propuesta. Procedimiento para analizar los artículos de la propuesta. Siempre cuando uno hace una maestría te dicen que crisis es igual a oportunidad. Se ha presentado una norma que quizás a alguno no nos guste parte de su contenido, sin embargo, se presenta la oportunidad de que ahora está en el CEPARNE lista para ser discutida y entonces es el momento en que nosotros hagamos una propuesta positiva. Entonces, primero, nuestra norma 130 actual tiene 210 artículos y 12 capítulos. La norma 130 es la misma, la primera parte, los primeros 10 capítulos, que la que salió la primera versión del Reglamento Nacional de Edificaciones el año 2006. O sea, tenemos 11 años con esta norma 130 y el año 2012 se aumentaron 2 capítulos para almacenes y centros de diversión. Entonces, la nueva propuesta de 210 sube a 282 artículos, es decir, tenemos 72 artículos nuevos. Ellos han mantenido la misma nomenclatura, digamos, el artículo 1, 2, el 8, el 30, siguen tratando los mismos temas, pero, por ejemplo, el artículo 1, que nosotros tenemos un párrafo de 4 líneas, ahora aparece con 1, 1.1, 1.2, o sea, con mayor contenido. Vamos a ver, ¿cuáles son los capítulos nuevos? Se introduce ahora del capítulo 13 al capítulo 19. Entonces, el capítulo 13 trata sobre la protección en los diversos usos, este es educación. En el caso de educación, están normando requisitos, por ejemplo, según los otros usos que tenemos en las otras tablas. Por ejemplo, si es un instituto técnico superior, una universidad, ¿no? Entonces se pide que cumpla con los mismos requisitos de oficinas. Pensemos, por ejemplo, local tipo la Universidad de Lima, que tiene, no sé, 8 pisos, 10 pisos, 4 sótanos, entonces los mismos requisitos de oficinas. Las universidades a veces también tienen otros ambientes tipo auditorios, salas de reuniones. Eso sería con los capítulos el capítulo de diversión, como de centros de uso de público. Sería lo mismo que, por ejemplo, un cine, que un teatro. En el caso de laboratorios, también te remiten, bueno, nosotros no tenemos normado de industria, pero digamos que es importante revisar esta propuesta y será oportunidad para pronunciarnos al respecto y también compatibilizarla con la nueva norma que está
trabajando el Ministerio de Educación, la A040 Educación. Hemos tenido unas exposiciones aquí que se están proponiendo un nuevo enfoque espacial según el nuevo método educativo. Después, el capítulo 14 trata de edificios de estacionamiento. Acá solamente tiene 3 artículos, es muy breve. Sin embargo, nosotros sabemos que es muy importante desarrollar bien este tema. Y ahí sería importante, creo yo, tratar qué pasa con estos sótanos de estacionamientos, ahora con la norma tan exigente que nos dan 5, 8, 10, 12 sótanos de estacionamientos hacia abajo. Recuerdo que este año, por ejemplo, Regional Lima hizo un taller, un foro, trató el tema de estacionamientos subterráneos y todos hemos visto cuando somos revisores, delegados o proyectistas que el número de exigencia de estacionamientos es tan alto que nos estamos creando un problema muy serio en cuanto a la seguridad de las personas. ¿Qué pasaría si nos toma de casualidad un terremoto o un incendio en el piso 8 de un sótano, 10, 12? Entonces aquí hay un punto bastante importante a tratar y que se debería complementar. Capítulo 15, túneles. Ese yo creo que está, bueno, es un tema bastante técnico. Ahora, estos túneles se refieren, por ejemplo, a aquellos túneles donde hay ingreso de personas. Los metros, que ahora van a ser líneas subterráneas, o por ejemplo, túneles en donde hay cableado, pero que también entra personal de mantenimiento, y los califican en función a la longitud del recorrido. Digamos que es una cosa bastante técnica, no creo que sea mucho de discusión. Luego el capítulo 16, también creo importante, sistema de administración de humos. Esto solamente también 5 artículos, yo creo que es importante que ahora continuemos, ¿no? Porque vamos a tener en ese CEPARNE ya hubo una primera reunión de esta subcomisión y el primer acuerdo que ha habido es no podemos pronunciarnos sobre esta norma que vienen trabajando hace 10 años en 60 días. Entonces, nosotros vamos a pedir el tiempo que sea necesario para poder sacar una nueva norma que realmente sea de calidad, si es que es el acuerdo, por supuesto, del colegio, ¿no? Entonces, me parece que en la norma de administración de humos sí falta poner los conceptos porque se está remitiendo mucho a la NFPA respectiva, NFPA 92. Pero, sin embargo, esta norma tiene algunos principios básicos de cómo tratar el humo. Entonces, yo creo que es importante poner ahí la explicación de los conceptos principales, cómo se trata el humo, cómo se administra, y algunos gráficos que nos sirvan de apoyo. Después tenemos la norma, el capítulo 17, centros de control en edificaciones para evacuación y protección contra incendios. Personalmente, lo que he leído me parece que está muy bien desarrollado, claro, porque es un tema técnico. El sistema, la protección contra incendios y la central de monitoreo debe integrar todos los sistemas de protección de manera global. No sé, o sea, por ejemplo, si yo tengo el sistema de alarmas, el sistema de rociadores, tengo unos ascensores que en caso de emergencia deben ir al primer piso, automáticamente deben conectarse, por ejemplo, los sistemas de presurización, desconectar la ventilación del aire acondicionado y un sinfín de requisitos que según la envergadura del proyecto deberían poder ser controlados de manera inmediata desde este centro de control. Y según el tipo de edificación y su complejidad, habrá una serie de requisitos. Pero digamos que es una cosa técnica, que no requiere, creo yo, de tanta conceptualización, diferentes posiciones, sino resolver esto, ¿no? Luego, el capítulo 18 y 19 sí son 2 capítulos bastante polémicos, cuestionables, que ahí sí, pues puesto acá cuestionable, porque ahí sí se está tratando los roles atribuidos a los profesionales, ¿no? Por ejemplo, y ahora lo vamos a detallar más adelante, se está excluyendo a los arquitectos y se están ingresando en esta propuesta de norma bastantes temas, mi opinión, ¿no? Técnicos que muy bien podrían estar en la parte respectiva de ingeniería. Por ejemplo, el capítulo de válvulas, de agua y todas las instalaciones sanitarias del sistema contra incendios se desarrolla con bastante detalle y creo yo que eso muy bien podría estar en la norma de instalaciones sanitarias, ¿no? Y así, entonces, esas son cuestiones que yo creo que sí es importante que veamos si es el enfoque y el contenido de artículos que deben estar o no en la A130, ¿no?
Después habla de protocolos de recepción de los sistemas de seguridad. Entonces, ahí, por ejemplo, se debe concordar con otras normativas. Nosotros tenemos la ley 29090, ley de licencias con todos sus reglamentos, donde ya se establece cómo es un procedimiento para aceptar una conformidad de obra. También tenemos las leyes del CNEPRE, licencias de funcionamiento, del INDECI, inspecciones técnicas de seguridad, donde también se establecen cómo son estos procedimientos. Entonces, también hay una serie de normativa vigente que no podemos desconocer y cambiar toda nuestra normativa vigente que de alguna manera se relaciona con una norma, ¿no? Que además ahora va a tener rango de resolución ministerial. Entonces, estamos hablando de leyes. Por ejemplo, la ley 29090, la ley 30494 el año pasado que la modifica y sus reglamentos y TUOS dicen que el arquitecto es el responsable de la seguridad y que los planos de seguridad forman parte del expediente de arquitectura. Y así son múltiples las discrepancias y las incompatibilidades con nuestra normativa vigente. Otro tema importante a tratar y conversar, porque cada cambio que se hace a veces es técnico y otras veces hay bastante tema, digamos, político o de conceptualización detrás. Se está proponiendo cambiar el título. Actualmente nuestra norma se llama A130, requisitos de seguridad. Y seguridad es un concepto más amplio, ¿no? Puede ser seguridad en el diseño, seguridad estructural, seguridad contra incendios, seguridad, por ejemplo, en caso, no sé, de un atentado. O sea, seguridad es de una manera más genérica. Sin embargo, ellos están pidiendo requisitos de protección a la vida y protección contra incendios. Entonces, es un tema que también tenemos que discutir y dar una posición como colegio. Algunos artículos estatales son varios que están salpicados, pero creo que el rey de todos es este, el 264. En virtud de los artículos 11 y 21 de la norma G030, o sea que ya la cambiaron ellos, que G030 es la norma de generalidades, ¿no? En donde se asumen los roles de los profesionales, alcances de proyectos, anteproyectos. Deberá entenderse como profesional especialista en seguridad contra incendios cualquier profesional titulado y colegiado de ingeniería con demostrado conocimiento y especialización en la materia y riesgo al que protegen, mientras no se desarrolle un procedimiento de acreditación establecido por los colegios profesionales. Bueno, disculpa, parece que se acabó la pila. ¿Podrías pasar la lámina, por favor? Listo, pasamos a los otros artículos. Acá está, gracias. Otros artículos breves, voy a poner ahí un ratito. En el capítulo, por ejemplo, del sistema de detección y alarmas, que es el capítulo 4, el artículo 53, también otra vez vuelven a reglamentar sobre el contenido del anteproyecto, ¿no? O sea, digamos que dentro de un capítulo de detección y alarmas se está reglamentando el contenido de un anteproyecto, entonces se dice, por ejemplo, que no se debe presentar detección y alarmas. Y que el profesional competente para firmar el proyecto es cualquier ingeniero. Después el capítulo 19, documentos para presentación de proyecto, dice, el profesional especialista en incendios, nuevamente vuelve a decir, bueno, el que dije antes, de ingenieros. Luego habla los expedientes de ingeniería para proyectos de seguridad. Y en el alcance del anteproyecto dice que solamente se debería tratar una evacuación básica. O sea, digamos, solamente debería incluirse en el tema del anteproyecto el tema de los medios de evacuación, su capacidad y largos de recorrido, digamos, ¿no? Entonces, también ahí es otro tema discutible, ¿no? Para nosotros, yo creo, después cuando vamos a trabajar en grupos, ¿cuál es el alcance de un anteproyecto? Está definido en nuestra norma G030, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Nosotros somos proyectistas, presentamos proyectos, somos revisores, bueno, de diferentes maneras estamos vinculados, ¿no? A veces de un lado o de otro de la mesa. Y lo que sucede es que actualmente los anteproyectos están siendo evaluados con un nivel más riguroso que lo que hace quizás 5 años se calificaba una licencia de edificación. Entonces también tenemos que pronunciarnos al respecto, ¿no?
Será un motivo también de discusión, de conversar cuál es el alcance de un anteproyecto. Quizás bastaría, digo, como una idea para discutir, poner el anteproyecto de seguridad tendrá, por ejemplo, sistema de alarmas centralizados, rociadores y el concepto de seguridad, no lo sé. Estoy lanzando simplemente que este sí es un tema que se debe discutir, conversar y tener una posición. No lo vamos a tener el día de hoy, pero sí es importante que tengamos claro cuáles son los conceptos que podrían ser más discutibles, conversables, hay que analizarlos, pensar antes de dar, y para poder dar una posición colegiada, ¿no? Luego otro tema es que el 275 dice el delegado ad hoc de la autoridad competente en materia de prevención de incendios. De manera tácita, acá están diciendo que el delegado sería bombero, porque en la ley de formación de los bomberos dice que los bomberos son la autoridad competente en materia de prevención de incendios. Entonces, son algunos, hay que leer esta norma con un poquito como con pinzas, con mucha atención, y bueno, ese es parte del trabajo que como arquitectos vamos a hacer. Vamos a crear un correo, después se va a dar, para que sigan haciendo aportes y van a haber otras reuniones posteriormente. ¿Algunos aportes interesantes? ¿Los hay? Sí, los hay. Para la primera parte, generalidades, que también tiene nuestra A130, presenta nuevos objetivos, el propósito de la norma, el alcance, también habla algo de la adecuación de edificaciones existentes. También dice que, por ejemplo, esta norma se debe aplicar a edificaciones nuevas y las edificaciones existentes se adaptarán en la medida de lo posible o bajo el concepto de NFPA 101. Luego, se requiere trabajar más el tema de edificaciones existentes. Ha coincidido que nosotros veníamos trabajándola el martes y jueves 24 y 26 de octubre. Vamos a hacer un taller que vamos a tratar este tema con mayor profundidad. Vamos a exponer casos, ¿no? Va a venir una subgerente de obras privadas de una municipalidad, de defensa civil, proyectistas, para tener diferentes perspectivas, y vamos a tratar a detalle cómo se trata las edificaciones existentes en NFPA 101. Aportes interesantes también en el capítulo de aforos, los desarrolla y explica con ejemplos de detalle. Nosotros hemos visto, por ejemplo, y se hace una lista detallada de bastantes ratios que en realidad todo es NFPA 101. Y quiero aprovechar de decir de que ahora en el Colegio de Arquitectos, en la biblioteca, tenemos la NFPA 101 y el Handbook, que es el manual de gráficos con explicaciones adicionales que está al alcance de todos en la biblioteca. Después tenemos el capítulo de... entonces acá también habría que ver, por ejemplo, ¿no? Un tema que estábamos conversando en la subcomisión de normativa es los aforos, los ratios. ¿Deben estar en la norma 130 o mantenerse, por ejemplo, dentro del capítulo de arquitectura respectivo? El aforo de oficinas, en la A080, y cada una con su propio aforo, y más bien aquí sí se podría tratar la manera de calcular. Entonces, creo que sí, una cosa interesante es que dice ahora el aforo se puede calcular por el coeficiente, por la capacidad de los medios de evacuación, de diferentes maneras. Luego habla de los medios de evacuación, introducen unos conceptos nuevos, también en NFPA 101, en el cual habla del acceso a la salida, descarga de salida. Habla de salidas horizontales compartimentadas. A veces cuando nosotros decimos tenemos 45 o 60 metros de recorrido, no tenemos claro hasta dónde. Mis 60 metros, ¿dónde empiezan? El punto más lejano, ¿y dónde terminan? No solamente el fin de esa ruta es la calle, puede ser la escalera de evacuación, puede ser un pasillo compartimentado y puede ser una salida horizontal. Y ese es un tema que, por ejemplo, se exige en los hospitales, clínicas, pero también se utiliza en centros comerciales, en industrias, en almacenes, y eso se desarrolla. Yo creo que sí, personalmente me parece sería importante que se explique y que sea incluido, ¿no? También permite la medición de rutas en ambientes sin mobiliario. Eso también viene en NFPA 101. Normalmente los recorridos de rutas son a 90 grados, y pero cuando tengo mobiliario, uno puede seguir diagonal la forma, ¿no? En fin, es
cuestión de, solamente estoy hablando de algunos puntos importantes y queríamos organizarnos por grupos, por temas, para poder sacar algunas conclusiones. Otro creo yo que es bien importante este aporte, y personalmente creo que es un capítulo que está causando bastantes problemas en la actualidad, es el tema del capítulo de resistencia al fuego, que es el capítulo de resistencia al fuego. Actualmente nuestra norma A130 tiene, a mí me llama la atención, muchas veces que sigo cursos de FPA, de seguridad, dicen, porque viene de gente de otros países, qué completa es la norma de ustedes, qué buena. Como que la norma 130 peruana nuestra es una de las más completas de América del Sur. Sin embargo, en el capítulo de resistencia al fuego, ahí sí no se hizo casi nada nuevo, sino se copió textualmente el contenido una parte del contenido del Reglamento Nacional de Construcciones de los años 60, 70. Entonces, acá sí se está proponiendo un nuevo texto, siempre basado en FPA 101. Por ejemplo, tenemos antiguamente, y bueno, en FPA 101, 5000 te califica las edificaciones del 1 al 5, tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5. La 1 es la más fuerte, normalmente la que usamos nosotros, concreto, ladrillo, y la 5 es la más débil, digamos, estas construcciones livianas en Estados Unidos, que prácticamente son pie derechos de maderitas muy delgaditas, ¿no? Entonces ahí se usaba como una construcción semi-resistente al fuego es de 2 horas. Es un absurdo, porque si un muro resiste al fuego 2 horas, ¿resiste o semi-resiste? ¿No? Entonces, ahí se han jalado algunos términos que están bastante antiguos, digamos. Bueno, es cuestión de revisarlo, mejorar texto, gráfico. También se trata el tema de los muros cortina. El sistema de evacuación es lo mismo. Bueno, el capítulo 10, 11 ya son bastante técnicos y aquí habría que ver, por ejemplo, en el sistema de agua contra incendios, si es conveniente que haya tanta norma técnica, ¿no? Porque si nosotros queremos como por ejemplo, si le queremos dar un enfoque tipo ingenieros, le voy a poner mucho artículo técnico de ingenieros. Si queremos darle un enfoque más de arquitectura, de concepto integral, no tenemos por qué tener tanto artículo técnico, sino cada artículo técnico debería ir a su respectiva especialidad, eléctricas, sanitarias, electromecánicas, estructuras. Bueno, y acá hay algunos comentarios que ya los he hecho sobre los capítulos nuevos y temas que faltan proponer. Eso es otro punto que les dijo el arquitecto Víctor Castro. Deberíamos ver nosotros, como usuarios de esta norma, qué opinamos al respecto. ¿Está bien? ¿Queremos que cambie? A veces estamos calificando y me doy cuenta que no está claro tal tema o no está desarrollado, como por ejemplo, es importante, creo yo, poner un glosario de términos, de definiciones, ¿no? Indistintamente a veces se habla escalera de escape, escalera de emergencia, escalera de evacuación, escalera integrada, puerta, y se van confundiendo diferentes términos, ¿no? Después, por ejemplo, hay un tema que, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero cuando uno va a un local que tiene una escalera de evacuación, que es la única escalera, y en realidad se usa todos los días, vemos ahí yo diría nuestra mentalidad combi o de ingeniosa para ver 1001 maneras para dejar esa puerta abierta. Taquitos, cadenas, un silloncito, cualquier cosa, y esa puerta escalera de evacuación que debería estar siempre cerrada, está siempre abierta. Personalmente, yo tengo muchas fotos, no las he puesto acá, pero clínicas tienen eso. Municipalidades, desde la más hasta la menos, todas le pasa eso. Centros comerciales, ¿no? Uno vaya, por ejemplo, al centro comercial Jockey va al estacionamiento y la puerta está abierta, la que comunica. Entonces yo creo que sí sería importante acá, por ejemplo, proponer, si tu escalera de evacuación es de uso cotidiano, entonces debería déjala abierta con estos imanes, estos magnetos que la mantienen abierta, conectada al sistema de alarmas y en caso de incendio automáticamente se cerrarán todas. Porque si no, de nada nos sirve tener esa escalera de evacuación que siempre va a estar abierta. Después, otro tema también importante que hemos visto es el tema de los tecnopores. El tecnopor, al quemarse, produce ácido cianhídrico, infarto pulmonar, y eso es un tema que todavía me sorprende que no haya sido colocado.
¿no? Porque ese dio el principal motivo de fallecimiento en nuestra discoteca Utopía y en muchos casos de América Latina. Luego también habría que reglamentar este uso de ladrillos de Tecnopor. Tenemos edificios de 20 pisos que las losas estructurales están con estos ladrillos de Tecnopor, no hay ninguna resistencia al fuego de un lado a otro. Estamos viendo mucho los ductos, pero acá hay un vacío. O sea, ¿qué pasa si hubiera un incendio? Se va a pasar por el medio, ¿no? Luego también hay que normar las edificaciones existentes. Uy, esta no es la lámina final. Había puesto acá también las iglesias. Nos comentaba Mónica Flores, que ella delegada, ve que las iglesias se usan para muchos usos comunales y es un tema también a tratar. Bueno, para finalizar, esto es cómo quisiéramos ahora trabajar en grupos y por temas y decir, por ejemplo, entonces, primero, hay algunos que sabemos quizás un poco más, con un poco más de profundidad los temas, pero todos somos arquitectos y todos vamos a ser usuarios de esta norma. Entonces, lo primero es, reviso el texto. ¿Está claro lo que reglamenta? Porque otro problema que tenemos actualmente es que uno lee un párrafo, pongo a 3 delegados y los 3 opinamos distinto. Entonces, tiene que ser el texto de manera que diferentes personas entendamos lo mismo. Identificar también si hay errores de concepto. Hay bastantes errores de concepto y términos que no están bien empleados o que se contradicen con la normativa vigente. Proponer mejoras, de ser necesario, también gráficos. Hay vacíos actuales en el tema que el CAP debería profundizar. Estoy de acuerdo. ¿Cómo quedaría la redacción del artículo? Una motivación para aceptar o rechazar el cambio. Algo muy importante que nos han dicho en el CEPARNE es que todo cambio que se propone tiene que ir acompañado de una motivación. ¿Por qué pido el cambio? ¿No? Entonces acá, por ejemplo, acá no sé si ustedes han podido ojear, leer, ahí en el aviso está el link con toda la norma. A cada rato, ellos se siguen refiriendo a la licencia de construcción. Es una licencia de edificación. Proyecto. Se nota que está hecho por ingenieros. Bueno, el anteproyecto es una sola palabra. Entonces, parecen pequeños detalles, pero nosotros tenemos que tratar el tema con profundidad, ¿no? Bueno, también hay temas de redacción que son, aunque sean simples, pero la doctora Hildebrand hablaba del dequeísmo. Debe de ser diseñada, debe de mantenerse, ¿no? Debe ser diseñada, Estanquidad es la estanqueidad. Después, por ejemplo, artículos que van contra la normativa vigente, la autoridad competente en materia de prevención, pudiendo otros delegados. Y otra cosa acá también, por ejemplo, dice en este artículo 275, la aprobación de los proyectos de seguridad dependerá del delegado ad hoc de la autoridad competente en materia de prevención de incendios. En realidad, de manera tácita, están diciendo que son los bomberos, de acuerdo a la legislación nacional vigente, pudiendo otros delegados, o sea nosotros, únicamente efectuar recomendaciones, las cuales podrán ser aceptadas o rechazadas por el delegado ad hoc de la autoridad competente, quien tendrá la responsabilidad de la aprobación u observación. Estos cambios están contra la ley 29090, 3494, su TUO, reglamentos. Este es un ejemplo de justificación de cambio, que era de la norma 040, nos lo dio el Ministerio. Decía, el artículo de gas, había un solo párrafo, se añade uno segundo, que está hablando de los semisótanos. Entonces dice, se incluye este nuevo párrafo porque actualmente hay una falta de comprensión en la ventilación del gas en los sótanos, semisótanos, en acantilados. Entonces, y yo también me he dado cuenta de que nosotros no tenemos una definición, creo, a ver, no sé, díganme si es correcto o no, de sótano, semisótano, bueno, sótano sí tenemos, pero no de semisótano. ¿O qué pasa cuando yo tengo un sótano, por ejemplo, en un acantilado o en una pendiente? Por una pared estoy en sótano, pero por el otro lado tengo frente ventilado. O, por ejemplo, la vez pasada a veces me llaman delegados, Lourdes, ¿qué hago? No, porque a veces uno también quiere ser justo, pedir lo necesario, ni mucho, ni poco. Entonces me dice, es un local comercial en un sótano, pero en realidad era un sótano a -1. Entonces las ventanas y la ventilación están todas al aire libre. Entonces no es lo mismo la seguridad que debo exigir en un sótano con los 4 lados enterrados, digamos, que un sótano en el cual solamente está a -1 metro. No es un sótano, ¿no?
Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí, como arquitectos que tenemos la visión espacial y del diseño, es la que debemos mantener. Gracias. Entonces, miren, se nos ha pasado un poquito la hora. Entonces, nosotros hemos organizado para mesas de trabajo. La idea sería, a ver, habíamos pensado hacer. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna posición, una opinión? Vamos a unos 10, 15 minutos, breve, y después vamos a trabajar en grupo y cada grupo va a exponer. ¿Ya? Entonces la solución es, lo que hacen en Estados Unidos es crean edificios de parqueo que allá abundan. Es Sí. como, eso es normal allá. Acá no hay eso. Sí. ¿Por qué no hay eso? También es un tema. Nosotros tenemos nuestra normativa muy, digamos, dispersa. Hay muchas autoridades que tienen competencia para opinar al respecto. Entonces yo también hace poco estuve en Estados Unidos, el hotel maravilloso, precioso, modernísimo, y al costado su edificio de estacionamientos, ¿no? Y hay arquitectura que puede estar muy bien resuelta y sin. Pero acá hay municipalidades que prohíben tener estacionamientos hacia arriba. Entonces, Pero sí hay edificios, pero antiguamente se hacían. Yo no he visto ahora que se trabajen, o también será por el uso de suelo, pero ese será un motivo de conversación y discusión en el capítulo de estacionamientos. pero es que un edificio por ejemplo, de parqueo de 10 pisos resuelve un montón de problemas. Exacto. Como lo que usted dice, en vez de ir abajo 10 sótanos, se va arriba 15 pisos o 20 pisos. Y ahí se soluciona el problema del parqueo para que la gente no parquee en la calle. Por ejemplo, en las ampliaciones del centro comercial El Jockey Plaza, si alguna vez hemos ido, tenemos ahora los edificios de estacionamientos que tienen casi los 3 o 4, si tú tienes 3 o 4 lados, por ejemplo, abiertos, ya no te necesitas rociadores, por decir, ¿no? Según la norma. Pero bueno, ese es un motivo de discusión que tendremos que trabajar. Yo lo invito a participar en el grupo que va a ver el tema de estacionamientos, edificios de estacionamientos. Acá tengo otra preguntita ya, la última. Sí. Lo que a mí me gustaría ver es que el nuevo reglamento de edificación, que si es posible se le añade más gráficos, más diagramas, para que sea más comprensible. El mito de que un dibujo es más fuerte que 1000 palabras se cumple. Yo creo que hay momentos en que ya el lenguaje es torpe. A veces las letras son chiquitas, el lenguaje es torpe para explicar el fluido del pensamiento cuando son de 3 dimensiones, a la izquierda, a la derecha, arriba, al costado, ya no tiene sentido. Exacto. No hay como el diagrama. Sí, yo creo que... Y si el libro cuesta más, a buena hora. Porque fíjese, el reglamento de edificaciones cuesta 30 soles. ¿Y qué cosa es 30 soles? Nada. Se le puede añadir el precio. Exacto. Sí, esta propuesta, si ustedes la han visto, tiene bastantes gráficos. Gracias. Ayudan a entender un poco el concepto. Buenas noches. Empezando por la exposición del arquitecto Castro, donde decía, debemos cambiar a 130, ¿y por qué? Y viendo o escuchando a la arquitecta Lourdes Justi, decimos también el término de la 130 es muy genérico, la seguridad está en todo. Claro. Entonces habría que definir en qué parte hablamos de seguridad. Y segundo, estamos tan vinculados una parte del reglamento con otra, por decir, la A120
con la A130. O sea, si nosotros hablamos de compartimentación, estamos tocando temas de espesores de muros. Entonces ya tendríamos que ir cambiando una parte del reglamento con el otro. De ahí que mi preocupación es definir hasta dónde y a qué profundidad vamos a proponer los cambios en una norma y en la otra, porque cada norma se vincula a la otra, son términos vinculantes y también hay proyectos vinculantes. Hay problemas, por ejemplo, con lo que son las galerías comerciales, hay problemas con los almacenes, hay problemas con las estaciones de servicio o estaciones de expendio de combustibles, donde en la norma A110 y la A130 tocan tan pequeños términos de seguridad que prácticamente no tenemos de dónde agarrar para agarrar y definir. Esto no está conforme. ¿En base a qué? Gracias. Bueno, como saben, nosotros tenemos 3 normas genéricas: A010, condiciones generales de diseño; A120, accesibilidad; y A130, seguridad. Pero muy importante la opinión del arquitecto, porque realmente la A130 toma de casi todo, entonces vamos a tener que tener muy claro qué se coloca dentro de esta norma y qué cosa no. Gracias. Gracias. Gracias a la oportunidad. Yo vi por internet la sesión anterior, no asistí personalmente porque tenía que verlo directamente, no perderlo, y ya no había tiempo. Bueno, son 2 cosas muy puntuales. La primera, una experiencia que tuvimos en la Comisión de Urbanismo hace cosas de 6, 7 años, cuando el presidente era el arquitecto Mario Sarabia, que ya no nos acompaña, y un grupo de 8 miembros de la comisión. Trabajó 2 meses. Analizamos, hicimos nuestra propuesta y dentro del tiempo de los últimos días para presentar el informe del Colegio de Arquitectos, el presidente, que era el arquitecto Sarabia, fue a entregar y le respondieron, eso es lo increíble, ¿sabe qué? Ya no necesitamos opinión porque mañana lo sacamos publicado. Y fue un desaire que realmente el arquitecto Sarabia me dice, ¿cómo es posible que nos pidan opinión y no nos reciban nuestro aporte? Sí, es triste. Es decepcionante. Solamente como para que conozcan también los colegas. Y quiero felicitar, sí, a esta nueva administración. Estoy seguro, completamente seguro, de que no va a suceder eso. 1. 2, porque se está trabajando en coordinación con el Ministerio de Vivienda y con las demás instituciones. Ese es el punto. El otro punto es el aporte que yo hago como provinciano. Soy de Cajamarca. El tema de los incendios forestales. ¿Y por qué incendios forestales que no se contemplan? Porque allá en la sierra, los agricultores, para poder tener su chacra preparada para la próxima campaña, queman sus rastrojos, le llaman así. Entonces, cuando no hay seguridad, ya ha sucedido ya el año pasado 2 incendios que abarcó hasta la chocita donde vivían y que no está contemplado. Y ese es mi aporte para poder de alguna manera, ahora que el Ministerio de Vivienda está dando los bonos para vivienda rural, hay que contemplarlo en este reglamento. Ese es mi aporte. Muchas gracias, arquitecto. Quería recordar, a raíz de su comentario y de que el arquitecto comentó hace un momento, es que las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones se complementan con las normas sectoriales. Por ejemplo, las estaciones de servicio, o sea, los grifos, tienen toda una normativa de SINERMIN. Y en el caso del incendio forestal, que se podría mencionar también, el Ministerio del Ambiente, me parece, está trabajándose muchísimo en tema de forestal. Gracias. Sí, por favor. Buenas noches. Quisiera hacer una pequeña reflexión en coherencia con lo que ha manifestado el arquitecto que me ha antecedido. Y
y sugerir de que se tomen las providencias del caso, si es que puede ser posible, en un punto o en la menor cantidad de puntos que sin embargo para nosotros son vitales y que consisten en el respeto al arquitecto. Entonces, valga la redundancia, creo que de inmediato debería de hacerse la propuesta específica, sugiriendo o proponiendo, como quiera mencionarse, el correctivo de esa propuesta que se ha hecho llegar y donde se establezca claramente una posición corporativa y si es posible, bueno, no sé si sea suficiente nada más con la firma de los representantes del colegio profesional, sino que se muestre también la opinión de otros colegas, ¿no? Y que me supongo como que no van a ser pocos, porque obviamente está afectando el ejercicio profesional y además es una norma que efectivamente corresponde a la arquitectura, ¿no? Entonces, dejar bien establecido cuáles son nuestros fueros y a colación mencionar que además haremos llegar las propuestas correspondientes al resto de las normas, de tal manera de que nos evitamos que nuevamente, como ha ocurrido muchas veces, nos tomen el pelo. La diferencia con otras... Muchas gracias, arquitecto. Muy importante su opinión. La idea es que, por ejemplo, nosotros vamos a tener acá a la izquierda la norma actual A130. La propuesta de este cambio, y acá a la derecha diremos el sustento técnico. Esta norma se contradice con tal. Y es bien importante, la reunión que tuvimos en el CEPARNE la semana pasada, han dado mucho hincapié a esto. Ha dicho, no se va a aceptar ningún cambio que no esté debidamente justificado y que no esté de acuerdo a ley. O sea que personalmente no le veo mucho futuro. Si me permite la arquitecta Yusti. Lo que queda claro acá es que nosotros vamos a defender al gremio a no más. Nosotros no vamos a permitir que al arquitecto no se le respete. Las propuestas que estamos viendo que están dañando al gremio son artículos que nosotros podemos proponer o sacarlos completamente o modificarlos. Una de las razones por qué estamos conversando acá es precisamente porque objetamos en el CEPARNE, en donde tengo la representatividad del Colegio de Arquitectos de Perú, y se propuso esto. Señores, vamos a defender al gremio. Esos artículos que están tratando de introducir para sacar al arquitecto no van a pasar. Entonces tengan la seguridad que eso es en total defensa del gremio. Así que lo que queremos es que no se preocupen por ese aspecto y que colaboren en la parte técnica. Vamos a formar un grupo que justamente va a ver los dos últimos capítulos que cambian los protocolos de recepción y los roles y las competencias. Lo invito, arquitecto, a participar en ese grupo ahora. Gracias, buenas noches. Con todo respeto y sobre lo que acaba de decir el colega Víctor Castro y sobre lo que acaban de mencionar también mis otros colegas, yo soy miembro del colegio, soy arquitecto, soy proyectista, pero creo que la motivación para revisar el reglamento, que lo he leído, espero que todos lo hayan también leído para poder venir preparados a esta mesa de trabajo, no debería ser la motivación principal defender los fueros de nuestro gremio. Yo coincido con que es necesario poner las cosas en su lugar debido. La motivación debería ser justamente el que tengamos un reglamento claro, preciso, que se preste lo menos posible a interpretaciones antojadizas por los delegados, y que además salvaguarde el bien, o nada más que el bien, el objetivo que tiene el reglamento, que es la salvaguarda de la vida humana, en el caso de la seguridad. O sea, si pongo un ejemplo hipotético, no comparto la idea de que sean ingenieros solamente los que aprueben o desaprueben el proyecto, pero lo pongo para entender, para que se pueda entender mi punto.
Si nosotros racionalmente llegáramos a la conclusión de que son los ingenieros, que si fueran los ingenieros los más capacitados para esto, no tendríamos, si racionalmente llegamos a esa conclusión, no tendríamos por qué, solamente por defender nuestros fueros, oponernos a una norma que es racionalmente correcta. Lo digo solamente como ejemplo, no que crea que los ingenieros son los únicos capaces de hacer esto. Yo estoy seguro que los arquitectos estamos en capacidad y en formación para poder evaluar los proyectos y aplicar las normas. Por eso somos profesionales del rubro. Pero lo pongo como ejemplo porque creo que la motivación principal debería ser el tener este reglamento que nos sirva a todos para poder proyectar y a todos mis colegas para poder revisar sin dudas y sin lugares grises, ¿no?, de la norma. Y luego, por último, creo que hemos venido a mesas de trabajo y espero que ya podamos pasar pronto a trabajar. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. La última intervención y vamos a formar los grupos de trabajo y nos vamos a ir al segundo piso. Por favor, arquitecto. Buenas noches, soy Jaime Díaz. Constantemente nos encontramos con casos de incendios y los casos del Arcomar, por ejemplo, y otros, nos han enseñado cómo se están generando los incendios. Sabemos que el inicio es la ignición, pero estamos viendo que los materiales de los acabados juegan un papel muy importante. Y casualmente, esos temas del Reglamento Nacional de Edificaciones, me parece que tiene esas faltas en comparación con el Reglamento de Construcciones, en el cual claramente se inculca de que los materiales de acabados tienen que tener una protección adecuada, ¿no?, con índices de propagación de la llama adecuados. Eso es lo que me parece que estamos yendo en contra del desarrollo, estamos yendo hacia atrás. O sea, hay aspectos que no lo estamos considerando y me parece que casualmente este tema de hacer una actualización sería un buen momento para considerar esos aspectos que ya están considerados en la NFPA desde hace muchos años atrás. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a formar 5 grupos. ¿Son 5? Sí. 5 grupos y que vamos a decir cada uno va diciendo 1, 2, 3, 4, 5 y nos reunimos según el número que nos tocó. ¿Les parece? ¿Quedó claro? O sea, vamos a contar de aquí adelante 1, 2, 3, 4, 5 y empezamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y los unos se van a un grupo, los dos se van a otro grupo. ¿De acuerdo? Entonces empecemos por acá adelante, fuerte, para que sepan qué número le corresponde. No, también ustedes van.
Entonces, más o menos somos 50 personas y hay 5 grupos de 10. Vamos a pasar al segundo nivel, ahí están separadas las mesas y vamos a repartir 3 documentos. Los 3 documentos, uno es el documento que estaba en el link de aviso, que es la norma desarrollada, comparada. El otro es el producto final, que lo tienen como producto sin atingencias, y la A130. Entonces, cada grupo va a tener estos 3 documentos como referencia para poder consultarlo. ¿De acuerdo? Entonces, los invito, señores, a subir al segundo nivel para que puedan tomar asientos y podamos repartir estos documentos y empezar a trabajar. Más o menos tenemos 45 minutos para la discusión. Gracias. Lourdes González, ¿se encuentra? Flex Castro. Marco Rieder. Fernando Bálvaro. Jaime Aguirre. Ok. Señores, muchas gracias. Sabemos que es un poco complicado trabajar una norma tan densa, pero las sugerencias y los aportes se mantienen abiertos. Ahí tienen el correo en que ustedes pueden enviar las sugerencias personales para que la subcomisión y las comisiones pudieran trabajarlos. ¿De acuerdo? Le vamos a rogar que los presidentes o los encargados den los 3 o 4 acuerdos concretos. No se tiene que expresar en toda la norma, salvo que lo crean pertinente. Fernando Bálvaro, lo invito, por favor. Gracias. Buenas noches. Nosotros hemos tocado el tema del capítulo 3, resistencia al fuego de las estructuras y barreras. Hemos hecho un poco una primera lectura de la propuesta e identificado algunos pequeños temas. En general, el tema de resistencia al fuego de las estructuras y barreras contra fuego es importante. Es necesario reglamentarlo porque el actual reglamento y desde el antiguo Reglamento Nacional de Construcciones había una ausencia en cuanto a definición de los requisitos de aplicación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales y las barreras contra fuego. Pero hemos identificado algunos temas que deberíamos aclarar. Existe una tabla, la tabla 44.1, que define el tiempo de resistencia al fuego de los elementos estructurales, y menciona ahí como elementos estructurales pórticos, muros, arcos y losas. Y creíamos pertinente en ese caso precisar mejor el término de muros, si se refería a muros portantes o no portantes, o otro tipo de muros que forman parte del planteamiento estructural. Luego, en la tabla de resistencia al fuego para concreto, para elementos de concreto estructurales, menciona la tabla 46.1, distintos tipos de concreto, y da unos espesores, con lo cual se podría determinar, según el espesor, si es el tiempo de resistencia al fuego que se consigue. Y eso está bien, pero que habría que verificarlo en la praxis con lo que tenemos normalmente como solución estructural para losas, por ejemplo, de concreto ligero. Menciona que para 2 horas son 9.1 centímetros como espesor mínimo para alcanzar 2 horas de resistencia al fuego. Y nos quedó siempre la duda de que habría que verificar estos espesores. También identificamos que faltaba dar más opciones con respecto a otros materiales. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las losas aligeradas?
si el ladrillo que va a ir, por ejemplo, en el caso de ladrillo de Tecnopor que se está usando, que sabemos que además de ser combustible no contribuye en nada al tema de resistencia al fuego de la losa, no se ha planteado nada con respecto a cómo definir o cuáles serían los requisitos para lograr que ese tipo de losas tengan una resistencia al fuego y que además no contribuyan a generar carga de combustible en un incendio. Y finalmente en el artículo 45 identificamos que había un planteamiento, una redacción bastante sobre combustibilidad de materiales, bastante contradictoria. Empezaba hablando de que esto aplicaba para elementos estructurales y no estructurales, y más abajo hablaba de que solamente esto aplica a los estructurales, etcétera, y hace mucha referencia a la clasificación de NFPA 220, la clasificación de resistencia a fuego de elementos estructurales de la NFPA 220, y que solamente la van a identificar quienes tengan acceso a la NFPA 220. Sería necesario replantear este texto para hacerlo mucho más comprensible, más coherente y que se pueda aplicar extensivamente entre todos los profesionales. Bueno, eso es lo que teníamos por ahora identificado. Gracias. Muchas gracias. Las conclusiones y recomendaciones, por favor, a todos los grupos, alcanzarla al grupo que está acá adelante, de arquitecta Lourdes Yuste, de Fernando Bálvaro, así en borrador, no importa, así como estén. La arquitecta Lourdes, grupo 1. ¿Perdón? Elena Guerra. Ok, arquitecta. A ver, buenas noches, colegas. Somos un grupo que hemos discutido muchísimo sobre una sola cosa, nuestra competencia. Entonces, luego de hablar muchísimo, creemos que la seguridad es una cuestión transversal, que no la debemos asumir solo los arquitectos, solo los ingenieros por separado. En todo caso, cuando hablamos de cómo lo define la norma, desde la arquitectura, estamos hablando también de una manera muy limitante de tratar la evacuación, las señaléticas, si nos vamos a la norma también. Entonces, lo que hemos pensado es que deberíamos poner en la norma que en el tema de seguridad los profesionales, llámese estos arquitectos e ingenieros, deben asumir la responsabilidad según su especialidad y su intervención en el desarrollo de anteproyecto y proyecto. De esta manera, nosotros lo que estamos queriendo es llevarlo a un equipo multidisciplinario, de tal manera que nosotros seguimos asumiendo la arquitectura según la norma, como nos designa, y además también ahí seguimos nosotros asumiendo el rol de los líderes del equipo profesional, ¿no? Que somos los gerentes del proyecto. Nosotros no percibimos una arquitectura sin tener que, además, compatibilizar y estar en toda la etapa del proyecto coordinando con todas las especialidades. Entonces, y para que no se sientan separados los demás profesionales, creemos que también es necesario que incluyamos en la norma que cuando se trate de proyectos de alta especialización, sí intervengan también profesionales con una certificación especial. Ese es nuestro aporte. Por favor, los alcances a la arquitecta Lourdes Yuste. El grupo 2, el arquitecto Flex Castro, por favor.
Buenas noches, colegas. Soy el encargado de haber tomado nota de las opiniones y conclusiones del grupo número 2. Nosotros nos hemos tomado bastante tiempo en definir, en principio, el título. ¿Por qué razón? Porque el título debería de resumir en lo máximo posible todo el contenido que dice el instrumento, sea esta o cualquier norma. Entonces, desde el momento que nosotros leemos el título, nos damos cuenta de qué es lo que se va a tratar. Y en ese aspecto coincidíamos de que el título era sumamente redundante, ¿no? Y lo voy a leer nuevamente. Requisitos de protección a la vida y de protección contra incendios. Nosotros hemos concluido y lo hemos tenido que definir por votación porque había unas opiniones que ligeramente diferían de otras y consideramos finalmente de que la norma debería de denominarse norma 130, requisitos generales de seguridad solamente. ¿Por qué razón? Porque eso se encuentra contenido dentro de un reglamento nacional de edificaciones. Y mencionar que requisitos de protección a la vida y de protección contra incendios resulta muy redundante, ¿no? Después, el otro aspecto referido al artículo 1 va viéndose de que efectivamente, así como el título es sumamente ampuloso, como muchas veces nos enfrascamos en eso de querer sacarle chispas y querer decir lo máximo y utilizamos palabras excesivas. En el artículo 1 que menciona las edificaciones de acuerdo con su uso, riesgo, tipo de construcción, materiales de construcción, carga combustible y número de ocupantes deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros, ya que tiene como objetivo salvaguardar las vidas humanas, así como preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. Bueno, hay errores de redacción, hay redundancia y creo que eso podría trabajarse mejor. Sin embargo, este es un documento valioso. Desde el momento que se han tomado el trabajo de armarlo, publicarlo, yo pienso que debemos de considerar y debemos de valorar ese documento como algo importante, ¿no? Sin embargo, nosotros como arquitectos involucrados en el diseño y construcción de la ciudad y este grupo que ha trabajado considera de que podría ser mucho más sencillo y de mayor síntesis y que podría ser, por ejemplo, que las edificaciones, de acuerdo a su uso y todo lo necesario para su operatividad, ¿no? Como objetivo para salvaguardar la vida, ¿no? Es redundante decir que se va a preservar la vida humana, ¿no? Porque la vida no está referida a la humana y todo, ¿no? En general, ¿no? Bien, eso es lo que más hemos dedicado el tiempo, que es muy corto para la discusión, ¿no? Yo pienso de que si bien se han mencionado los otros aspectos, también encontramos los términos no están bien empleados. Y un aspecto importante que vemos y que se discutió mucho es de que la propuesta está orientada hacia los riesgos contra incendios y la norma, si nos recordamos que la norma 130 son requisitos de protección, son requisitos de seguridad en general, no solamente contra incendios, ¿no? Y si
Y si hay términos y si hay normas que se tienen que precisar y extender el reglamento por razones de que la tecnología nos permite contar con nuevos materiales, entonces se tiene que establecer nuevos estándares de seguridad y, como lo mencionó Víctor o Lourdes en su exposición, ¿no? Que se tienen que adecuar tablas o términos que se han copiado del Reglamento Nacional de Construcciones, bienvenido, ¿no? Sin embargo, creo que esto merece una revisión minuciosa, que no puede llegarse a conclusiones en una reunión de 10, 15 minutos donde todos los arquitectos quieren opinar y se montan unos sobre otros para hablar a la vez, y que nos es difícil a veces a los que hemos sido secretarios, creo, poder redactar y captar todas las ideas, ¿no? Que son muy valiosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flex. Seguimos con el grupo 3, el arquitecto Marco Rieder. Buenas noches. Nos ha tocado, somos el grupo 3, nos ha tocado hablar sobre el artículo 90.1.1. El primer accidente que tenemos es el de los altillos. Indica claramente en esta nueva versión que se debe aceptar altillos de 1,90 m de alto, de espacio, ¿no? Piso a techo. Particularmente en el grupo hemos conversado y discutido que la A130 se contradice con la 010. Todos sabemos que la altura mínima es 210. Si fuese estacionamiento, 210. Si fuese ingreso de rampa, 210 a la fondo de viga más bajo, para vivienda. Pero si lo vemos a comercio, como está la norma, la que nos ha tocado, la altura mínima es 3 metros. O sea, está súper recontra fuera de lugar. De 1,90 a 3 metros, 1,10 m menos. Entonces, nos parece de que acá debe haber, si se quisiera usar como comercio, debería ser la altura mínima 3 metros. Ahora, en cuanto a seguridad, el altillo no debe tener depósito, porque un incendio allí, ustedes bien saben cómo son los comerciantes, ¿no? Lo que sobra queda arriba. Dice después, el artículo 14, dice áreas de refugio multifamiliares no se debe considerar. Particularmente, después de lo que hemos conversado, sí debe considerarse, en nuestro punto de vista, debe de haber un área de refugio en los multifamiliares. De todas maneras, aún así sabiendo de que entre distancia de la puerta de ingreso al vestíbulo previo y pasando al área de escalera hay 1,80, y de hecho la camilla va a entrar ahí y también ahí puede haber un área de refugio, solamente funcionaría cuando la escalera de ingreso al vestíbulo y al área de escalera sea recta. Ahí sí puede estar el área de refugio, pero si es en diagonal ya no podría entrar. Entonces, particularmente nosotros creemos que debería de incluirse, ¿no? Debería de incluirse el área de refugio. Ahora, el área de refugio es para aquella persona discapacitada, y todos somos discapacitados, ¿no? Potencialmente. Hasta los 60 años ya somos discapacitados, ya no podemos subir las gradas. Como en la mañana, ¿no? En la mañana estaba viendo el periódico y decía, anciano de 60 años fue atropellado. Yo tengo 69 y no me considero anciano, ¿no? Bueno, queda ahí como chiste, ¿eh? Después, y para terminar, la 91.5 dice, en galería comercial permitir los diferentes tipos de escalera, ¿no? Presurizado, no debería de haber en galería comercial. Hemos conversado todos los que componíamos el grupo, ¿no? Yo particularmente, perdón, sí me gustaría que haya escalera con vestíbulo previo. ¿Por qué? Porque si hay comercio y le ponemos escalera presurizada, cuando se comprime el aire interno del área de escalera, va a comprimir también la puerta. Al comprimir este aire comprimido, va a dar la redundancia a la puerta, al marco, va a ser tanta potencia, tanta fuerza, tantos megapascales, que un niño no va a poder abrir la puerta. Entonces va a tener que estar con una persona mayor. Entonces hay más posibilidades de que en una escalera presurizada los niños fallezcan
antes que los mayores, ¿no? Bien, eso sería todo. Gracias. Gracias. El arquitecto Jaime Aguirre, del Grupo 5. Buenas noches. Nos ha tocado a mi grupo hablar de los estacionamientos. Hemos partido de una realidad. Tenemos actualmente edificios con niveles de estacionamiento, 10, 12 niveles, y eso constituye, sin ser especialista, de un riesgo latente en la edificación. El capítulo de modificación habla pues de artículos de normas NFPA 88A, 92, que no todos tienen acceso a esa norma. Salvo, bueno, algunos detalles que tenemos. El 88 habla de estructura de estacionamientos y hemos llegado a unas propuestas, no sé si válidas, creemos que sí. El elemento fundamental de los estacionamientos es el nivel de la profundidad de los estacionamientos. Proponemos plantear un certificado de derecho edificatorio, como se hacía en Miraflores, en tal medida que, por ejemplo, yo pueda tener menos sótanos, y esos menos sótanos poderlos incrementar en el edificio, de tal manera que yo pueda crecer mi parámetro. Si tengo 10 pisos, puedo crecer a 12 pisos, o 13 pisos, el número de estacionamientos sería primero, segundo y tercero, que además serían, como lo hemos conversado, libres, de tal manera que esos niveles que yo tengo estacionamientos no uso rociadores. Había una compensación entre lo que es costo-beneficio para el propietario, la seguridad de los ocupantes del edificio, ¿no? Y esa era un poco la idea de todo, ¿no? Tratar primero de trabajar en esa forma. Eso implica pues una modificación de los parámetros, que creo que en este reglamento se puede hacer. Otra idea muy interesante era, si pensamos en ciudades sostenibles, podríamos cambiar los estacionamientos vehiculares por vehículos menores. Por ejemplo, si yo tuviera 3 estacionamientos en un departamento, puedo cambiar un estacionamiento de un vehículo por 2 bicicletas, o 3, no sé. Es cuestión de ya plantearlo y proponer alternativas para este tipo de cosas, ¿no? Son más sencillas que hablar normas y cosas que todavía no estamos al nivel de poder mezclar y ponerlo en limpio en el artículo este de acá. La otra era que sí nos parece interesante porque somos todos proyectistas y algunos hemos visto inspecciones y hacemos seguridad, era que las escaleras de evacuación que van al sótano no continúen hacia los pisos superiores, que haya un desfase para que pueda ser controlable, que sea compartimentado, que tenga instalaciones seguras. Al tener estacionamientos en menos niveles, vamos a tener un sistema de seguridad más sencillo, más simple. Teniendo tres estacionamientos, los sistemas van a ser más fáciles. No hay un control de compartimentación y todas esas cosas que son importantes ahora. Y un edificio de 12 pisos, pues de 12 pisos de sótanos es altamente complicado porque los bomberos no van a entrar ahí. Los bomberos son voluntarios, pero no son locos, ¿no? O sea, no van a entrar ahí. No van a entrar, definitivamente. Yo creo que este tema de la seguridad pasa por replantear lo que es el reglamento de edificaciones y proponer soluciones alternativas, imaginativas, que me ofrezcan posibilidades de yo, en vez de tener 6 sótanos, puedo tener solamente 3 y 3 arriba y no tengo rociadores porque lo planteo bien, lo diseño bien y puedo tener la altura que yo pierdo acá, lo puedo subir, o sea, puedo 3 pisos más. Y el perfil urbano, hacemos el retranque. Hay soluciones arquitectónicas que todos estamos en capacidad de hacerlos. Eso creo que sería la propuesta que estamos planteando en esta primera reunión. Nos estamos conociendo y creo que si seguimos trabajando vamos a llegar a detalles mucho más interesantes. Es todo. Gracias. Muchas gracias. A ver, estimados colegas, hemos escuchado con atención los 5 grupos. Se ha hablado de seguridad transversal, de asumir responsabilidades, de compatibilizar las especialidades, de alta especialización en los casos que se ameriten, replantear el título según el contenido, trabajar en definiciones, descripciones, en terminologías. Es un documento
que es valioso, que debería considerarse, pero revisarse. Solamente definirla como una norma contra incendios, porque no es completa de seguridad. Deberá considerarse refugios en edificios multifamiliares, escaleras presurizadas, revisarlas, escaleras con vestíbulo previo, rescatar y definir bien lo que es resistencia al fuego, revisar las tipologías de muros, otros materiales que se están utilizando actualmente, chequearlos y verificarlos. En cuanto a los estacionamientos, revisar, porque en realidad la norma es muy exigente, muy complicada en la profundidad de los sótanos. No hay seguridad en el mundo que haya definido y permitido estas seguridades. Y ver las escaleras de evacuación de sótanos que no continúan hacia los pisos superiores para evitar o mejorar, digamos, la compartimentación. Y ver la seguridad con replanteamiento de conceptos de edificación. Amigos, los resúmenes, por favor, se los alcanzan a la arquitecta Lourdes Justi, y esto recién empieza porque necesitamos los aportes personales que no se han escuchado. Ahí tenemos el correo corporativo, por favor, todas las sugerencias de los que están aquí de manera presencial y de los colegas que nos ven por CAP TV a nivel nacional, por favor, el correo es pflores@cap.org.pe para que hagan llegar las sugerencias y aportes para que podamos nosotros sistematizarlas y ver cómo las podemos hacer en nuestra alternativa. El Colegio de Arquitectos del Perú, CAP Nacional, agradece su asistencia y su colaboración en esta propuesta y modificación. Muchas gracias.